Hola estudiantes, muy buen día. El día de hoy tendrá lugar nuestra sesión número 3 para la materia de Historia del Arte. En esta ocasión, en esta sesión número 3, estaremos trabajando los conceptos relacionados a las artes plásticas, visuales y aplicadas. Aprovecharemos también la ocasión, dado que las semanas pasadas no tenía por acá el pizarrón electrónico con el cual vamos dándole forma y haciendo especificaciones a nuestras sesiones de cada materia. Y aprovechamos para dar un breve repaso de los conceptos primordiales que vienen a ser nuestros procesos de desarrollo de aprendizaje para esta asignatura. Entonces, aprovechemos esta sesión número 3 y específicamente vamos a empezar con este aspecto de las artes plásticas. Hasta este punto nosotros ya hemos visto en los documentos compartidos en las sesiones anteriores el concepto de arte, de dónde proviene etimológicamente la palabra arte y su sentido o significado que es técnica. En este aspecto, por acá hemos visto que las artes no son un fenómeno moderno, un fenómeno reciente. Realmente las artes y sus manifestaciones son tan antiguas como el origen de la humanidad misma. Entonces, de esta manera, vemos nosotros cómo el aspecto cultural surge en su forma antropológica desde el comienzo de la evolución del hombre. El arte aparece desde los Homo sapiens, que es nuestro ancestro biológico más próximo, donde se utilizaba el arte como un complemento a rituales, sobre todo los del tipo mágico religiosos. Por acá después empezamos a trabajar ya de una manera más específica el concepto de las artes. Tal cual, las artes vienen a definirse como cualquier creación realizada por el ser humano. Entonces, artes, en definición, que es una definición central, una definición específica, son todas aquellas creaciones realizadas por el ser humano. Las artes tienen, digámoslo así, una función en lo específico. Esta función no es otra, sino que expresar su visión del mundo real o imaginario. Por acá vamos a ver nosotros diferentes tipos de manifestaciones del arte, pero esto lo vamos a hacer a lo largo de los bloques de los cuales se compone este módulo de historia del arte. Y en lo específico distinguimos tres momentos en el periodo histórico sobre las artes. En el Renacimiento empezamos a dislucidar o empezamos a darnos cuenta de que existen artesanías y bellas artes. Aquí teníamos nosotros en la sesión número 2 a bien compartir una clasificación sobre los tipos de arte con base a los conceptos de tiempo y espacio. Tenemos artes espaciales, las cuales van a tener una representación en un plano o en algún punto del espacio, como lo son la arquitectura, la pintura que es plana, la escultura, el grabado y la fotografía. Las artes temporales, que son aquellas que, digámoslo así, tienen una época y un periodo. Y dependiendo de la época y el periodo en el cual se estén manifestando, estas van a tener cierto tipo de clasificación. En ellos tenemos literatura y música como principales representantes de artes temporales. Y también tenemos una mezcla, una combinación tanto de espaciales como temporales, conocida como las artes espaciotemporales. Y estas son la danza, el teatro y el cine, cuya característica es que estas tres son artes representables. Por aquí veíamos nosotros la clasificación de las artes en las llamadas bellas artes. Y las bellas artes son precisamente las formas de mayor expresión y las que mayor enriquecimiento dan al aspecto cultural de la humanidad. Por aquí vamos a encontrar nosotros a la literatura, a la escultura, la arquitectura, la pintura, la música, la danza y el cine. Son 7 las bellas artes.
Y a lo mejor por aquí ya nos explicamos por qué al cine, sobre todo en las noticias, lo llaman el séptimo arte. La semana pasada compartíamos información acerca del concepto de artes plásticas. ¿Qué son las artes plásticas? Se llaman plásticas porque su, digámoslo así, intención principal es la de plasmar. Entonces, un arte plástica se manifiesta a través de plasmar con materia maleable, como la plastilina, pudiera ser un ejemplo, sentimientos, emociones, pensamientos, conceptos y todo aquello relacionado al espíritu humano o la condición humana también puede ser, para no ponernos un tanto místicos con las definiciones. Y de cierta manera las artes plásticas son la expresión de estos sentimientos, de estos pensamientos, pero a través del uso de una técnica para poderse expresar. De manera específica, las artes plásticas o la plástica, como también se le llama, se compone o comprende todas las técnicas relacionadas a la pintura, al grabado, a la escultura y el dibujo. Entonces, para que por acá tengas esta consideración, por si de alguna manera esta fuera una pregunta dentro de nuestros reactivos de examen. Bien, esto, insisto, es contenido de la semana pasada. Aquí veíamos ya de una manera más específica una clasificación de las artes plásticas. Veíamos que existían las artes plásticas clásicas y las distinguíamos de las artes plásticas modernas. Vuelvo a insistir, se llaman artes plásticas porque se plasman a través de materia. Se vuelven estos pensamientos o estas emociones en algo físico, en algo tangible. Entonces, en el ámbito de las plásticas clásicas, vamos a encontrar los que ya hemos mencionado, el dibujo, la escultura, la pintura y el grabado. Mientras que en las plásticas modernas ya encontramos técnicas un poquito más sofisticadas, un poquito más, vamos a decirlo así, complejas. Del dibujo pasamos a las imágenes en movimiento en forma de cine. De la pintura pasamos a imágenes en alta definición y bien detalladas con la fotografía. De el grabado pasamos a las técnicas de animación y también el llamado cómic. Bueno, el cómic no solamente son cuentos o historias de superhéroes, también son dilemas morales y aspectos típicos de la condición humana en sociedad. Entonces, hasta aquí nosotros es lo que hemos estado trabajando estas 2 semanas. Esta tercera y última semana del mes de enero, vamos a estar viendo en una forma más específica una clasificación, como lo hemos estado trabajando, ¿por qué no? Pero nos interesa un poquito más el poder distinguir, el poder definir las artes plásticas que pueden ser catalogadas como visuales y definir específicamente la diferencia entre aquellas artes plásticas que son aplicadas. Entonces, para esto retomo esta lámina que veíamos la sesión pasada, que era con la que cerrábamos el documento que compartíamos, donde veíamos que existían artes plásticas y artes no plásticas. De manera específica, esto nos remite a esta ramificación que hacíamos de 3 ramas, de las artes temporales, de las artes espaciales y las espaciotemporales. Como puedes ver, aquí las que tenemos clasificadas como artes no plásticas
son las que en la primera sesión, en los documentos de trabajo, nosotros definíamos como artes espacio-temporales. Y aquí ya tenemos de manera específica el video, la música y la literatura. Inclusive aquí, no lo menciono en el tema, pero también pudiéramos mencionar a la danza y el teatro. ¿Por qué no? Mientras que por el lado de las artes plásticas, nosotros veíamos a manera profunda, a manera específica, la escultura, la arquitectura, la pintura y el grabado, incluido el dibujo, claro está. Para esto, no dejemos fuera de la razón. Recuerda que las artes plásticas son aquellas en las que el artista o el creador o el autor crea la obra usando la materia. En el caso de la escultura tenemos el mármol, el barro, la arcilla. En el caso de la arquitectura, el cartón, el papel, el craft, lo que estemos utilizando para elaborar maquetas y bueno, ya a gran escala, los materiales de construcción de manera específica. La pintura, cuando es acuarela, es un tipo de material, cuando es óleo, es otro tipo de material. El grabado, dependiendo de dónde se haga, si es sobre resina, si es sobre yeso, si es sobre piedra caliza o si es sobre aluminio, sobre el llamado repujado, también es una forma de arte plástica. Y el dibujo de la misma manera, si es a lápiz, si es a carbonilla, si es a través de estilógrafo, que pudiera ser. Entonces, estamos básicamente anidando y reafirmando el concepto de las artes plásticas. Y nuevamente por acá, la materia hace su participación dentro de la definición que hacemos de este tipo de artes. En lo específico, a lo que nos vamos a centrar en esta sesión número 3 es a definir estas artes plásticas que hemos mencionado: la escultura, la arquitectura, la pintura, el grabado y el dibujo. Entonces, para ello, vamos a pasar a las siguientes láminas. Y aquí tenemos la definición de la escultura. La escultura proviene de la palabra esculpere, que proviene del latín. En sí, una definición desde la plástica, escultura sería arte de crear formas con una figura específica o abstracta. Y si por acá nos ponemos algo matemáticos, la escultura ocupa un espacio tridimensional. Es decir, ocupa un largo, ocupa un ancho y ocupa un profundo. Las esculturas también se pueden estar midiendo en volumen, ¿por qué no decirlo? Insistió mucho, por acá lo que queremos hacer es partir del concepto general de las artes plásticas, que ya por acá yo creo que ya nos resuena mucho, que hablar de arte plástica es hablar de arte que se hace a partir de un material. Vamos a continuar. Y en la siguiente lámina tenemos a la arquitectura.
Como definición de arquitectura como arte plástica, es arte y técnica de construir edificios. En esta técnica artística o en esta forma de manifestación del arte, no solamente se trabaja el grado técnico, aquí también participarán la ciencia, sobre todo la ciencia de los materiales y su resistencia y composición, las matemáticas y la estética. Continuamos y en la siguiente lámina nos vamos a encontrar con la definición de la pintura. Igual, en el entendido de que la pintura es una forma de arte plástica. Pintura es el arte de representar en una superficie plana un objeto visible, concreto o imaginario. Este apartado de técnica lo voy a dejar pendiente y no lo estoy resaltando, dado que existen diversas técnicas de elaborar la pintura. Técnicas abstractas, técnicas como el puntillismo, técnicas como el cubismo. Por eso esta parte que no estoy resaltando me habla en lo específico de los tipos de técnicas, pero de técnicas hay todo un abanico. La pintura pastel, la pintura en escala de grises, la pintura en colores polos o colores extrapolados, que también puede ser una técnica donde solamente se utilizan dos colores. Entonces, la técnica es un patrón de líneas o de colores. Dependerá de la época, dependerá también del estilo del artista o del estilo del autor. La siguiente definición que vamos a manejar es la definición del grabado como técnica artística, por así decirlo. Entonces, del grabado lo que tenemos que decir es que es el arte de trazar un dibujo sobre algún material rígido, como puede ser la madera, el metal o el papel. En algunas ocasiones el grabado se puede hacer con elementos químicos, sobre todo el uso de ácidos. Y esto es para, además de darle relieve y darle textura al grabado, darle un color y una apariencia un tanto diferente, un tanto peculiar, que sea más llamativa y que lo haga distinguirse de otras creaciones similares. Hasta este punto, nosotros hemos visto las artes plásticas. Vamos a pasar en la siguiente lámina a definir qué son las artes visuales. Y las artes visuales por acá, es esta lámina con la que arrancábamos al comienzo de esta sesión, donde hacíamos la distinción entre las artes que por acá podían tener una representación y que también pudieran tener una interpretación diferente para cada persona. En sí, de manera general, por acá las artes están siempre abiertas a la interpretación. No tienen un significado específico. El autor sí tiene algo que contar, sí tiene algo que compartir, pero siempre queda a criterio del espectador. Como lo hemos mencionado, las artes visuales son aquellas disciplinas en las que el contenido visual va a ser el ajonjolí del mole o la cereza del pastel. El arte visual consiste precisamente en que el elemento visible sea el que capture toda la atención de la obra. Cuando hablamos de artes visuales, insistimos, son disciplinas artísticas en las que va a primar o va a ponderar el contenido visual, la apariencia, el tamaño muchas de las veces, y es con ello con lo que se captura inclusive la atención del espectador.
Ejemplos de artes visuales. Aunque por acá ya hemos nosotros clasificado dentro del campo de las artes plásticas algunas de las que vamos a mencionar, por acá volvemos a ver coincidencias dependiendo de la técnica implementada. En artes visuales vemos de manera específica a la pintura nuevamente, a la fotografía, al video, al dibujo en cualquiera de sus técnicas y al grabado. Ahora bien, en un intento por ser, digámoslo así, un poco específicos, las que de repente pudieran parecer artes visuales, pero no lo son, serán aquellas que clasifiquemos como artes no visuales, y estas son la música y la literatura. Hago mención de esta forma o bajo este concepto o esta idea porque la música puede visualizarse a través de sus partituras, a través de sus pautas. Y la literatura, al ser un texto, se puede apreciar a simple vista el contenido de letras o el conjunto de palabras. Sin embargo, no son artes visuales porque en ellas no va a ponderar el contenido visual. En el caso de la música, la partitura solamente la entiende la persona que domina el instrumento musical. No es de interpretación para el público en general. Tiene que haber una preparación específica. Y la literatura, del mismo modo, es lectura, es interpretación y nos habla de un proceso superior todavía, un proceso de comprensión lectora. Vamos a definir en las siguientes láminas artes visuales. En lo específico, nos vamos a centrar en la fotografía y el cine. Entonces, pasamos a la siguiente lámina y por acá tenemos el concepto de fotografía. Así a primera vista, ya tenemos por acá diferentes formas. Tenemos fotografías que por acá, para resaltar esta capacidad o esta primordialidad visual, van a estar utilizando conjuntos de luces y sombras o van a estar utilizando inclusive abstracciones que a primera vista van a parecer o van a asemejarse a ilusiones ópticas. Por acá la fotografía es un arte que representa las imágenes en tiempo real. Y aquí está este aspecto que te mencionaba, donde entra la técnica y la vuelve arte. Cuando la fotografía está basada en una acción química de la luz, se está haciendo uso de las cualidades o características del entorno para asegurar una imagen visual lo más llamativa posible. Continuamos. Y acá tenemos a bien definir al cine. El cine lo vamos a definir como el arte que puede producir obras artísticas con su propio lenguaje. El cine es capaz, y aquí lo voy a resaltar con otro color porque ya habla de una técnica cineasta, una técnica de generar cine, de construir y comunicar realidades a través de imágenes que producen la ilusión del movimiento. Aprovecho que por acá estoy viendo un errorcito de ortografía y ya por acá lo hemos corregido. Listo. Muy, muy bien. Para cerrar con la sesión del día de hoy,
vamos a ver nuestra última lámina a continuación. Y en esta última lámina vamos a hacer una distinción de un tercer concepto importante en el campo de las artes. Vamos a hablar de las artes aplicadas y las artes no aplicadas. Vamos a ver cuál es esta línea que nos ayuda a poderla distinguir, que nos ayuda a poderla clasificar de esta manera. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Y aquí tenemos esta última definición que trabajaremos al menos por el día de hoy. ¿Qué son las artes aplicadas? Las artes aplicadas hacen referencia a cualquier tipo de arte funcional, industrial o bien decorativa. Es decir, las artes aplicadas son producciones que pudieran llegar a tener una función específica o pudieran llegar a tener un contexto que se utilice para diferentes aplicaciones. Las artes aplicadas hacen referencia, así de una manera muy particular, a los productos cuya estética o plástica se encuentra, vamos a decirlo así, acoplada o se encuentra especificada a su función. Y bueno, por acá, por ponerte un ejemplo, hay personas que en algún momento empezaban a coleccionar botellas. Ya a lo mejor conoces a alguien que tiene botellas de colección en casa. Y una que es una botella a lo mejor de un tequila, y otra a lo mejor es una botella de un brandy, y otra a lo mejor es una botella de un vino, y otra es a lo mejor una botella de un refresco, etcétera. Entonces, estas formas son ejemplos de artes funcionales, industriales y decorativas. Cuando hacemos bricolaje, sobre todo cuando utilizamos material reciclable, estamos elaborando un arte aplicada, pero a lo mejor con una finalidad decorativa. A no ser que hagamos un lapicero, por poner un ejemplo, con algún residuo de un servilletero, y por acá, pues como vamos a hacer un lapicero, sería un arte aplicada, pero del tipo funcional. Ejemplos de artes aplicadas. Las artes aplicadas son la llamada arquitectura funcional, fotografía periodística, diseño e ilustración. Mucho ojo. Este aspecto del diseño y de la ilustración, pudiéramos decir que se refiere al tipo publicitario. Aquí, este diseño, esta ilustración, estaría igual enfocada en función de incrementar ventas, de posicionar la marca frente a la elección del público, etcétera. Y ahora, igual vamos a encontrar por acá algunos ejemplos de artes no aplicadas que las hemos definido como aplicadas. Fíjate, no es lo mismo la arquitectura funcional que la arquitectura monumental. Tampoco es lo mismo la fotografía periodística, porque tiene una función informativa, a la fotografía artística. Mucho ojo. Y aquí igual te lo voy a colocar. La arquitectura funcional y la fotografía periodística, al menos esta tiene una función informativa y la arquitectura funcional
Tiene una función utilitaria o de servicio. Cuando la arquitectura es un arte no aplicada. Se vuelve un arte no aplicado cuando la arquitectura es monumental. Ejemplo, la construcción de mausoleos, obeliscos, inclusive bustos que no tienen ninguna función más que la de conmemorar algo. Ejemplo específico, en el centro de Monterrey, lo que es el arco que se encuentra ahí en Pino Suárez, es un ejemplo de arquitectura monumental. Pues sí, es un arco que a lo mejor tenía una función porque permitía dividir los carriles de una de las avenidas principales que viene a desahogar hacia la Avenida Constitución, pero al ser una arquitectura monumental, la decisión del gobierno municipal actual del ayuntamiento es cercar el área de esta edificación para salvaguardar su integridad, porque empezaron a haber choques, que siempre los ha habido, al interior del arco y estaba debilitando su estructura. Entonces, no tienen una función en específico, no tratan de ser utilitarios como la arquitectura funcional. Entonces, esta no es un arte aplicada, es más bien un arte para conmemorar, un arte para establecer recuerdo histórico y monumental. Y por último, digo, para no ser por acá confusos, tenemos a la fotografía artística, donde la fotografía artística no tiene una función en específico. Básicamente lo que quiere es retratar la belleza del momento, objeto o situación. No es lo mismo una fotografía periodística sobre algo que se está investigando, algo que está ocurriendo en el momento, a una fotografía del amanecer, por ejemplo, que esta ya es un poquito más contextual, es un poquito más con la intención de compartir un sentimiento bello, de compartir una postal. Ahí está la diferencia, una fotografía informativa y una fotografía de postal. Y bueno, con esto es con lo que nosotros llegamos al término de esta sesión número 3 y también hemos aprovechado para hacer un repaso de toda la carga de contenido académico que hemos estado trabajando a lo largo de estas 2 sesiones anteriores. Este es como que nuestro punto de partida y es la primera parte de este primer mes de trabajo. Como es costumbre, cada fin de mes, cada última semana del mes, a mí me gusta colocar una evaluación. Y esta evaluación, insisto, no es con la intención de afectarte en tu promedio final, ni mucho menos. Es más que nada ver cómo nos encontramos. Y para ello te voy a compartir esta lámina en un documento para que puedas llenarlo o bien, si tú lo decides, puedas tomar apunte del ejercicio en tu cuaderno, resolverlo y entregármelo en la tarea específica.
Esta evaluación se llamará Activa lo que sabes, que es lo que hemos estado trabajando a lo largo de este mes. Y bueno, por acá estaríamos compartiendo respuestas en la próxima sesión. Entonces, compartimos el video a lo largo de el día sábado y también por acá vamos a estar publicando un archivo en lo específico donde me vas a contestar esta actividad. Y bueno, por aquí concluiremos nosotros con esta sesión número 3. Nos estaremos volviendo a ver en la próxima ocasión y recuerda, estoy al pendiente de la plataforma Google Classroom. Si por acá tienes alguna duda, no dudes en escribírmela, házmelo saber y yo te estaré contestando a la brevedad posible. Y bueno, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este punto y nos vemos en la próxima sesión.